Cierra los ojos por un instante y respira profundo, no para huir de la vida, sino para reconectarte con ella. Imagina que hay un camino silencioso frente a ti, un camino que lleva directo al centro de tu ser. Ahora, imagina que, justo en medio de ese camino, hay una piedra. No una piedra común, sino una piedra invisible, hecha de miedo, de recuerdos olvidados, de promesas incumplidas. Esa piedra tiene un nombre: procrastinación. Quizá estés cansado de culparte por no actuar. Quizá te hayas dicho a ti mismo 1000 veces que mañana será diferente. Pero en el fondo, hay una parte de ti que aún se esconde, que aún espera, sin saber exactamente por qué. La verdad es que la procrastinación no nace de la pereza. Nace de una ruptura vibracional entre lo que deseas conscientemente y lo que tu identidad inconsciente cree que puedes o debes vivir. Como dice Bruce Lipton, nuestro subconsciente es como una vieja grabadora, programada para repetir patrones, no para crear nuevos caminos. Y si esa grabadora aprendió que el cambio es peligroso, hará todo lo posible para mantenerte exactamente donde estás. Y es por eso que, muchas veces, sientes esa extraña parálisis. No es falta de voluntad, no es falta de deseo. Es el miedo silencioso de que, al cambiar, pierdas algo. Quizá el amor de alguien, quizá la idea que los demás tienen de ti, quizá incluso la imagen de quien siempre has sido. Ese miedo no grita, susurra, y en ese susurro te convence de esperar un día más, una semana más, una vida más. Joe Dispenza habla de la mente como un GPS averiado. Tú sabes el destino, sientes el llamado, pero la ruta está atrapada en bucles emocionales que te hacen girar en círculos. Te mueves, pero no llegas a ningún lugar, porque tu cuerpo, tu mente y tu campo energético aún cargan la vibración del no puedo, no merezco, no sé cómo. Napoleon Hill, con su claridad casi profética, decía que el deseo ardiente necesita convertirse en fe emocional. Si no, se transforma en ansiedad congelada. Y eso es lo que sucede cuando quieres algo con la mente, pero no lo sientes con el corazón. El alma desea ir, pero el cuerpo no confía en el camino. Y entonces lo pospones, racionalizas, espiritualizas el miedo, llamándolo tiempo divino, cuando en realidad es solo una identidad desactualizada intentando protegerte del dolor de ser rechazado, criticado o visto. La paradoja es cruel. El alma quiere volar, pero el cerebro quiere sobrevivir. Y en esa disputa silenciosa nace la procrastinación, no como un error, sino como una petición de realineamiento. Hoy, quizá estés sintiendo exactamente eso. Un deseo profundo de moverte y una fuerza invisible que te mantiene donde estás. ¿Y si te dijera que esa fuerza no es tu enemiga? ¿Que es solo una parte de ti que aún no se siente segura para avanzar? ¿Y si, en lugar de luchar contra la procrastinación, comenzaras a escuchar lo que quiere decirte? Porque el alma nunca procrastina. Solo espera que dejes de luchar contra lo que, en el fondo, ya fue decidido por el corazón. A primera vista parece simple. Si hay algo que hacer, basta con levantarse y hacerlo. Pero esa lógica ignora una verdad más profunda. La procrastinación no es falta de disciplina, ni ausencia de compromiso. Es un sistema de defensa emocional, silencioso, sutil y a veces devastador. Es el cuerpo intentando proteger la mente de un futuro que aún no reconoce como seguro. Quizá ya hayas intentado impulsarte con metas, plazos, exigencias, pero algo dentro sigue resistiéndose. ¿Por qué? Porque, como enseña Bruce Lipton, el cerebro no actúa en favor del éxito, actúa en favor de la coherencia con la identidad programada. Si dentro de ti aún hay una voz que dice, no soy capaz, no merezco, no es seguro destacar, cualquier acción será saboteada para preservar esa identidad. Napoleon Hill decía que la mente subconsciente no reacciona a la lógica, sino a la imagen emocional del éxito deseado. Si esa imagen está distorsionada o ausente, si no logras sentirla como real,
Entonces la mente actúa como si te protegiera de un peligro. El peligro de fracasar. El peligro de ser visto. El peligro de ser rechazado por permitirte vencer. Es como empujar un coche con el freno de mano puesto. La fuerza de voluntad empuja. La programación interna frena. Y en medio de eso, surge el agotamiento. Porque luchar contra uno mismo es la guerra más cansadora que existe. Te exiges, te culpas, te juzgas. Y aún así, no avanzas. No por debilidad, sino por autoprotección. La mente aprende que hacer es peligroso cuando hacer significó, en el pasado, ser castigado, ignorado o desacreditado. Y por más que hoy seas adulto, esa programación infantil aún habita tu subconsciente. Hill nos recordaba que la emoción da vida al pensamiento. Sin emoción elevada, el pensamiento es solo un concepto muerto. Y sin un propósito que vibre en el cuerpo, la acción se convierte en mera obligación, y el cuerpo rechaza obligaciones que no reconoce como verdaderas. Quizá estés intentando vencer la procrastinación con fuerza, cuando lo que pide es reconexión. No sirve empujar el coche si el motor del alma está apagado. El impulso que mueve nace desde dentro. Nace de la imagen viva de lo que desea ser, sentida con tal claridad que todo el cuerpo la reconoce como verdad inevitable. Mientras esa imagen no esté presente, la mente seguirá frenando, aunque insistas en acelerar. Y aquí es donde muchos se pierden, al creer que la procrastinación es un fallo, cuando, en realidad, es una alarma. Una señal de que algo dentro aún no se siente digno de avanzar. No hay fracaso en ello, solo una petición sagrada de alineación. Y esa alineación comienza al dejar de luchar contra ti mismo. Existe un tipo de silencio que no proviene de la paz, sino de la confusión. Un silencio que habita el espacio entre lo que sientes que necesitas hacer y lo que por alguna razón simplemente no haces. Ese abismo entre intención y acción tiene una raíz más profunda que la simple falta de motivación. A veces, es el alma la que está gritando y el cuerpo el que se niega a obedecer. Procrastinar para muchos parece un defecto de personalidad. Pero, ¿y si fuera en realidad un mecanismo espiritual? ¿Y si aquello que llamas parálisis fuera la manera que tu ser más profundo encontró de protegerte de una ruptura identitaria? Porque actuar, de verdad, transforma. Y toda transformación conlleva una muerte simbólica. La muerte de una versión de ti que aprendió a sobrevivir así, callada, escondida, discreta. Cuando te mueves hacia algo nuevo, algo dentro de ti también necesita morir. Y morir da miedo. Hay un temor oculto que pocos reconocen, que al realizar un sueño, necesites abandonar antiguas lealtades. Lealtad al dolor de la familia, lealtad a la escasez aprendida, lealtad a esa identidad que fue moldeada por el miedo. Por eso, el cuerpo a veces se congela, no por desinterés, sino por una especie de reverencia inconsciente al pasado. Cuando el propósito del alma es silenciado por compromisos que ya no nos representan, el cuerpo entra en revuelta. Una revuelta sagrada, silenciosa, pero persistente. Incluso intentas organizarte. Haces listas, planes, compromisos, pero una parte de ti resiste, porque sabe, si te mueves ahora, tal vez necesites decir adiós a todo aquello que sustentaba tu identidad hasta aquí. Y las despedidas internas también duelen. Greg Braden enseña que la coherencia entre corazón y cerebro es la clave para la manifestación del propósito. Y donde no existe esa coherencia, surge la entropía espiritual. Un estado de desorden interno donde nada parece tener sentido y todo exige un esfuerzo mayor del que debería. Esa entropía es el reflejo de la desconexión entre hacer por obligación y actuar por alineamiento vibracional. Cuando lo que haces no conecta con lo que sientes, el cuerpo se bloquea. Y ese bloqueo no es un castigo, es una advertencia. Puede que incluso hayas aprendido a esforzarte, pero nunca a escucharte. Y sin escucha, no hay acción verdadera. Porque el cuerpo actúa cuando confía.
y el alma solo se expresa cuando siente que será acogida. Así que, si hoy hay un lugar en ti que no se mueve, quizá no sea terquedad. Quizá sea solo una parte de tu esencia pidiendo ser escuchada. No con exigencias, sino con compasión. Porque mientras exista desconexión entre quién eres y lo que haces, la acción será siempre un campo de batalla. Y el alma no entra en guerra. Ella espera el momento en que finalmente permitas que lo sagrado guíe tus pasos. A veces, lo que te impide actuar no es la falta de técnica, sino la ausencia de una frecuencia emocional coherente con aquello que deseas manifestar. Porque actuar sin estar alineado emocionalmente con la acción es como intentar regar una semilla en la que aún no crees que pueda brotar. El cuerpo obedece a la vibración, no al comando lógico, y sin emoción elevada, todo intento se convierte en esfuerzo, no en creación. Napoleon Hill escribió que todo deseo ardiente necesita ser sostenido por una fe emocional tan intensa que la mente subconsciente la acepte como realidad. Pero la fe no se impone, la fe se construye. Y se construye mediante la repetición vibracional. Por eso, él propuso un proceso simple y poderoso. Primero, escribe tu propósito con emoción. No como una meta fría, sino como una verdad viva. Siente lo que quieres, como si ya fuera real. Después, visualízate viviendo ese propósito. Mírate, escúchate, siéntete. Haz que esa imagen sea tan nítida que tu cuerpo comience a reaccionar como si eso ya fuera parte de tu vida. Y finalmente, repite. Repite hasta que no haya más resistencia. Hasta que esa versión futura de ti deje de parecer distante y comience a parecer inevitable. Bruce Lipton refuerza que las creencias solo se vuelven biológicas cuando se sienten con verdad en el cuerpo. Visualizar sin emoción es soñar despierto. Pero visualizar con emoción es reprogramar el sistema nervioso. La neurociencia ya reconoce que el cerebro no distingue una experiencia real de una vividamente sentida. Es decir, puedes enseñar a tu cuerpo a vivir el futuro antes de que suceda, y al hacer eso, reduces el espacio entre intención y acción. Pero hay un detalle crucial que muchos ignoran. Antes de la visualización, es necesario crear coherencia entre el corazón y el cerebro. Sin esa coherencia, el cuerpo entra en conflicto. Es como querer avanzar con los pies hundidos en el barro. Y por eso las prácticas de activación cardíaca son tan poderosas. Una de ellas, llamada aquí respiración de reinstalación, es simple. Inspira profundamente durante 5 segundos. Retén por 2, exhala durante 5. Mientras respiras, lleva tu atención al centro del pecho e imagina una luz suave, pulsando. Esa luz es tu conciencia regresando al corazón. Hazlo durante 3 minutos. Y notarás la diferencia. El cuerpo se relaja, la mente se silencia y el campo vibracional se alinea. Esta práctica, cuando se repite antes de iniciar cualquier tarea significativa, transforma la resistencia en fluidez. No porque elimine el miedo, sino porque reinstala una nueva frecuencia emocional, más elevada, más coherente, más tuya. Y con el tiempo, esta práctica deja de ser solo una técnica y se convierte en un portal hacia la versión de ti que ya no necesita luchar contra sí misma para actuar. Porque cuando el alma lidera, el cuerpo sigue. Y cuando el cuerpo sigue, el destino comienza a responder. Hay un tipo de espera que calma, y hay otro que enferma. Un tipo de espera que nace de la confianza en la vida, y otro que brota del miedo disfrazado de fe. Es fácil confundirlos, especialmente cuando se tiene un alma sensible y un corazón espiritual. Pero no toda espera es entrega, y no toda entrega es verdadera. Muchos aprenden a revestir la procrastinación con palabras bonitas. Dicen que no es el momento, que el universo aún está preparando, que la hora correcta llegará, y a veces es verdad. Pero en muchos casos, no es más que un escudo espiritual para proteger un dolor emocional. El miedo a fallar, el miedo a exponerse, el miedo a abandonar lo conocido, por incómodo que sea.
Esa falsa espiritualidad es sutil. Se viste de rendición, pero carga la energía de la huida. Es esa voz suave que dice, confía en el tiempo divino, mientras el cuerpo tiembla de ansiedad y el alma grita por movimiento. Napoleon Hill fue directo al decir que la procrastinación es el mayor ladrón de sueños, y aún más, que el miedo rara vez se presenta con el nombre miedo. Se disfraza, y el disfraz más elegante es la duda racional. Esa lógica aparentemente espiritual que parece protegerte, pero que, en realidad, paraliza, porque la duda, cuando se alimenta de la inseguridad y no de la sabiduría, se convierte en un ciclo donde nada comienza, donde todo se posterga, donde las ideas viven solo en el campo del deseo, pero nunca descienden al campo de la realidad. Y así, año tras año, los sueños mueren sin nacer. No por falta de potencial, sino por exceso de prudencia emocional. Existe una diferencia vibracional entre esperar con confianza y evitar por trauma camuflado. Esperar con confianza es como respirar profundo ante la tormenta, sabiendo que pasará. Evitar por trauma es no salir de casa, incluso cuando el cielo ya se ha abierto. Y esa diferencia solo se percibe cuando te escuchas con honestidad. Cuando preguntas, ¿estoy realmente en paz o solo tengo miedo de actuar? La mariposa, por ejemplo, no abandona el capullo porque haya oído que todo sucede en el momento adecuado. Sale, porque algo dentro de ella se rompe, porque el llamado interno es más fuerte que el miedo a lo nuevo. Y tal vez, lo que hoy llamas procrastinación, sea solo el eco de un alma que ya decidió salir del capullo, pero aún aguarda que su mente crea que es posible volar. No siempre hace falta correr, pero sí distingue entre esperar por sabiduría y aplazar por inseguridad, porque el destino no responde a lo que dices querer, responde a lo que vibras como verdad. Y si tu vibración aún dice, no estoy listo, el universo simplemente respeta, pero estás listo, no porque todo esté resuelto, sino porque la vida palpita, y donde hay pulsación, hay camino, donde hay camino, hay llamado, y donde hay llamado, hay un alma esperando solo a que digas, ahora es el momento. La procrastinación que hoy te hiere puede ser la misma que mañana te cure, porque no es enemiga, es mensaje, es síntoma, es el cuerpo pidiendo reconexión vibracional con aquello que ya pulsa dentro de ti, pero que aún no ha sido autorizado a expresarse. Cuando dejamos de ver la procrastinación como falla y empezamos a verla como lenguaje, algo cambia dentro, cambia fuera, cambia todo. Alinear intención, emoción y frecuencia es más que una estrategia de productividad. Es un realineamiento de existencia. Cuando esa tríada encaja, el tiempo ya no manda, el tiempo se inclina. El tiempo se organiza alrededor de tu propósito, y aquello que antes parecía distante, comienza a fluir con una naturalidad casi milagrosa. No se trata de obligarte a hacer, se trata de escuchar. Escuchar qué parte de ti aún teme ser rechazada si se atreve a florecer. Escuchar qué parte de ti aún está atada a una historia que ya expiró. Escuchar y acoger, porque no hay cura sin acogida, no hay movimiento sin escucha, y no hay nuevo futuro sin una nueva vibración. Bruce Lipton nos recuerda, somos programables hasta el último día de vida, y eso es liberador. Porque si algo dentro de ti fue programado para tener miedo, ese mismo algo puede ser reprogramado para crear, para expresarse, para existir con más ligereza, verdad y presencia. Neville Goddard decía, sentir es el secreto, y ese secreto cuando se revela, disuelve los bloqueos más antiguos, porque no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que vibras. Y si vibras como quien ya es, el mundo se reorganiza para confirmar. Imagina por un instante, ¿y si tu procrastinación no fuera un problema, sino un portal? Un portal hacia una nueva versión de ti, que solo puede nacer cuando lo viejo deja de comandar. Quizá lo que más te retrasa
sea justamente lo que más necesita ser visto con compasión, porque el alma no procrastina, solo espera que la mente deje de luchar contra lo que el corazón ya decidió. Y sí, al escuchar todo esto, algo silencioso se movió en tu interior. Aunque sea sutil, sabe que no fue casualidad. Este canal no es solo un espacio digital, es un campo vibracional en expansión, un punto de encuentro para quienes sienten que es hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención. Al suscribirte aquí, no estás solo haciendo clic en un botón, estás respondiendo a un llamado para recordar quién eres, más allá de los miedos, de las máscaras, de las voces que te enseñaron a dudar de ti. Un llamado para co-crear con claridad, para vibrar con propósito, para permitir que tu existencia se convierta en tu mayor oración. Y en este preciso instante, ya estás dentro de ese campo. Ya estás vibrando con quienes decidieron que esperar ya no basta, que ha llegado la hora de sentir, de alinear, de actuar, con el corazón despierto. Continúa caminando así, en silencio, pero con verdad, en profundidad, pero con ligereza, porque al fin, la vida solo necesita una cosa para suceder, que digas sí a lo que ya vibra en ti.